Bueno, primero que todo quiero enviarle un saludo a todo el curso. Espero que estén muy bien, que estén siguiendo el curso de forma ordenada y de forma continua. En esta sesión vamos a hablar de las políticas de inventario. Más específicamente vamos a trabajar de políticas de revisión continua. Muy bien. Para esto necesitamos unas definiciones básicas. Vamos a hablar de lo que es un inventario on hand. Básicamente, cuando nos referimos al inventario on hand, quiere decir a ese inventario que está disponible en la bodega. Es decir, si abrimos la bodega y las existencias que se encuentran en nuestra bodega, ese constituye nuestro inventario on hand. Es un inventario que está disponible para ser utilizado inmediatamente. Por otro lado, tenemos el inventario in transit. Este inventario básicamente significa que está en tránsito, está en camino. En otras palabras, aún no se encuentra disponible en nuestra bodega. Es un inventario que ya se nos fue despachado, viene, digamos que está todavía en el camión, está todavía en el barco o en el avión que lo está trayendo hacia nuestras instalaciones. Entonces ya saben que ese es el inventario en tránsito. Y finalmente, necesitamos tener conocimiento de la posición de inventario. La posición de inventario es básicamente el inventario que tenemos en la tubería de la empresa. ¿A qué me refiero en la tubería de la empresa? La posición de inventario tiene en cuenta lo que ya tengo en la bodega más lo que viene en camino, menos los pendientes en el caso que se tengan. Es decir, no solamente lo que está disponible en la bodega cuando la abrimos, sino también considera lo que ya viene en camino, lo que ya se pidió. Entonces, esa es la posición de inventario. Este último concepto es fundamental por una sencilla razón. Las políticas de inventario tradicionales que vamos a utilizar realizan sus pedidos de acuerdo a la posición de inventario, más no utilizando el inventario on hand. Entonces, esto es una distinción importante. Ya saben, el inventario on hand es lo que tenemos en la bodega, la posición es lo que hay en la bodega, más lo que viene en camino. Y que las políticas que vamos a analizar funcionan de acuerdo a la posición de inventario y no de acuerdo al inventario on hand, como lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ¿a qué llamamos una política de inventario en general? Básicamente es la lógica que nos determina cuándo se debe pedir un producto para poder garantizar de que ese producto esté cuando el cliente lo vaya a pedir y para garantizar de que podamos gestionar ese inventario al menor costo posible. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, el diseño de una política responde a tres preguntas fundamentalmente. La primera, ¿cuándo pedir? Ya saben que si hablamos, tenemos dos alternativas, las revisiones periódicas o las revisiones continuas. En la sesión de hoy vamos a hablar específicamente de aquellos pedidos o aquellas políticas de revisión continua, es decir, que se realizan revisiones permanentemente del inventario. Después de cada transacción se evalúa si se debe pedir o no. Mientras que en las periódicas se fija un periodo de revisión, puede ser, vamos a revisar el inventario cada día o cada semana o cada mes. Y no se hace revisión entre periodos, se espera de periodo a periodo. Muy bien, entonces esa es la primera pregunta. La segunda es ¿cuánto pido? Recuerden la sesión pasada, cuando hablamos del EOQ, es una forma de determinar la cantidad que vamos a pedir y con qué frecuencia, cuándo se pide, con qué frecuencia se pide. Eso lo marcan los puntos de reorden o los inventarios mínimos principalmente. Muy bien. Entonces, entendiendo ya que es una política de inventario, que es básicamente la lógica que vamos a utilizar, la regla que se va a utilizar para administrar el inventario, vamos a entrar a discutir específicamente políticas de revisión continua. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, en estas políticas se monitorea la posición de inventario después de cada transacción. Cada transacción se refiere a cada venta o cada movimiento de inventario que realiza la empresa y de acuerdo a los parámetros de la política debemos determinar si hay que pedir o no. Muy bien, vamos a discutir principalmente dos tipos de políticas. En primer lugar, SQ y en segundo lugar, SS. La SQ es una política en la cual S minúscula significa un punto de reorden o un inventario mínimo. Y básicamente lo que me quiere decir es que cuando mi posición de inventario sea menor o igual a SQ, es decir, que sea menor o igual al punto de reorden, debemos hacer un pedido. Es decir, miren que en esta S me marca el cuándo pido.
Entonces, una vez determinamos que debemos pedir, respondemos a la siguiente pregunta: ¿cuánto pido? Para eso utilizamos nuestro Q. Por eso es que la política se llama SQ, porque utiliza dos parámetros: S minúscula, que es el inventario mínimo o un punto de reorden, y Q, que simboliza la cantidad que se pide. Por otro lado, tenemos una política SS, que la vamos a ver más adelante. Quizás en algunas empresas la van a conocer como inventarios de mínimos y máximos. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de hablar de inventarios en las organizaciones, se van a dar cuenta que quizás esta es como la terminología más utilizada por las organizaciones. Ellos van a decir, bueno, ya tenemos que calcular los mínimos y máximos de cada producto. Lo que se están refiriendo básicamente es que ya tienen el punto de reorden y tienen un inventario máximo para cada producto. Esos dos parámetros les permiten a las organizaciones administrar sus inventarios. Entonces, S minúscula o punto de reorden se calcula de la misma forma que en la política SQ, mientras que ese es un inventario techo y marca hasta cuándo debo pedir, hasta cuánto debo pedir, es lo que marca esa S mayúscula. Básicamente, cuando la posición de inventario es menor o igual al punto de reorden, se pide la diferencia entre la posición de inventario y el punto máximo o S mayúscula. Quizás ahora puede sonar un poco confusa, pero le garantizo que al final de esta presentación va a quedar un poco más claro a qué hace referencia esa SS. Una forma de diferenciar estas dos políticas, porque son muy similares, es que en SQ los pedidos son constantes, es decir, siempre se piden Q unidades, mientras que en SS el tamaño del pedido es variable. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En cuanto al punto de reorden, el punto de reorden, o S minúscula como lo vamos a notar, también es conocido como el inventario mínimo. Este punto es el que nos indica cuándo debemos pedir, pero el principal objetivo de este punto es que se garantice que la empresa sea capaz de cumplir con la demanda durante el lead time. Es decir, que cuando hagamos nuestro pedido, el inventario que tenemos en nuestro sistema sea suficiente para poder soportar la demanda durante el lead time. Ese concepto es claro. Es clave cuando hablamos del punto de reorden. Debemos diseñarlo de tal manera de que la empresa tenga producto suficiente para soportar la demanda durante el lead time. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, independientemente si trabajamos con una política SQ o una política SS de mínimos y máximos, ese S minúsculo o punto de reorden se va a calcular de la misma manera. Dentro de ese punto de reorden tenemos un concepto muy interesante, que es el inventario de seguridad, el Safety Stock o SS. Este inventario de seguridad básicamente es el que utilizamos para enfrentar la variabilidad de la demanda durante el lead time. Es decir, cuando veamos la formulación se van a dar cuenta de que nuestro punto de reorden se compone, digamos, de una demanda promedio, es decir, debemos tener la demanda promedio durante el lead time, pero esta demanda no es suficiente. Se le debe agregar una demanda o un colchón extra que me permita, digamos, que estar preparado ante variabilidades o brincos en la demanda. Para eso es que se construye el safety stock o inventario de seguridad. El inventario de seguridad depende de dos factores. Uno es el nivel de servicio de la organización y otro es qué tanta incertidumbre tenemos en la demanda. Esa incertidumbre la materializamos o la calculamos de acuerdo a la desviación estándar. Entonces, más adelante vamos a utilizar esta pequeñita tablita de acá, recordando la distribución normal. Dependiendo del nivel de servicio que se quiera cubrir, este nivel de servicio lo pueden recordar ustedes como una probabilidad. Entonces, a mayor probabilidad, el Z, que corresponde al parámetro de la distribución normal estándar, ese Z básicamente va a ser mayor a medida que aumente el nivel de servicio, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En cuanto al cálculo del punto de reorden, vamos a hacer un pequeño ejercicio para despertar un poco la intuición de ustedes. Imagínense que la demanda de la organización es igual a 100 unidades por día. Es decir, cada día en promedio nos piden 100 unidades de un producto. Esto es diario. Tenemos una desviación estándar, digamos que de 10 unidades, también calculada de acuerdo a una demanda diaria. Y nuestro lead time, recuerden que el lead time o tiempo de reabastecimiento es el tiempo que transcurre desde que detectábamos que debemos pedir
hasta que el producto llega y está disponible para ser utilizado en nuestra empresa. Entonces imagínense que este lead time es 3 días. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que hagan, por favor? Quiero que ustedes me digan, piensen cada uno en sus casas, si nos piden cada día 100 unidades en promedio, la demanda tiene una inversión de 10 unidades y sabemos que el tiempo de reabastecimiento es de 3 días. Entonces, para ponerlo de forma gráfica, esta es nuestra empresa, aquí está nuestro proveedor. Entonces ya sabemos que cuando detectamos que debemos pedir y le hacemos un pedido a este proveedor, todo ese tiempo que transcurre desde la detección del pedido hasta que el producto es despachado por ese proveedor, llega a nuestra organización y está disponible, transcurren 3 días en todo ese tiempo. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cuánto es el mínimo inventario que requiero yo para poder sobrevivir esos 3 días? Es decir, como empresa, yo debo determinar el punto o el nivel de inventario mínimo que debo tener al momento de hacer un pedido para garantizar que cuando ese pedido llegue y ya lo podamos utilizar, no nos quedemos sin inventario en la empresa. Esa es la pregunta. Entonces quiero que por favor se tomen 30 segundos de pensar cuánto necesitamos de inventario para poder soportar la demanda durante el lead time. Muy bien. Estoy muy seguro que la mayoría pensó en 300 unidades. ¿Por qué? Digamos que la lógica sencilla, bueno, si cada día nos piden 100 unidades y el lead time es 3 días, entonces el promedio de pedidos que nos van a hacer en 3 días es de 300 unidades, es algo muy lógico. Sin embargo, hay que darnos cuenta que no podemos ignorar este factor de acá, que es la desviación estándar de la demanda, es esa incertidumbre asociada a esta demanda. En otras palabras, vamos a ver esta gráfica, recordando un poco del concepto de la distribución normal. Entonces sabemos que en esta campana tenemos un promedio que de alguna forma divide esto, digamos que la probabilidad de un valor menor al promedio es 50%, la probabilidad de un valor mayor al promedio es de 50%. Entonces, lo que ustedes hicieron básicamente es encontrar la demanda promedio durante el lead time. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron, bueno, si un día la demanda es 100, entonces en 3 días que dura el lead time, ¿cuánto va a ser la demanda? Todo el mundo, o la mayoría de ustedes, estoy seguro que pensó en 300 unidades. Ok, esto es parcialmente correcto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el problema con tener nada más 300 unidades como punto de reorden para este ejemplo? El problema es que, bueno, dada la distribución normal, sabemos que el 50% de las veces la demanda va a ser inferior a 300 unidades y en ese caso es el caso positivo. ¿Por qué? Porque si la demanda durante el lead time fue menor a 300 y teníamos 300 unidades disponibles, entonces vamos a ser capaces, digamos que de cumplir con la demanda. Sin embargo, el problema ocurre en el otro 50% de los casos, que es cuando la demanda durante el lead time es mayor que las 300 unidades. Entonces, en este escenario vamos a tener ventas perdidas, vamos a tener problemas con los clientes en general. Entonces, dicho de otra manera, si mi punto de reorden fuese nada más la demanda promedio durante el lead time, nuestro nivel de servicio sería del 50%, lo cual no es un nivel de servicio adecuado. Entonces, para poder subsanar eso, debemos agregar nuestro factor de seguridad a estos 300. Recordando que para hacer esto necesitamos la desviación estándar y necesitamos también el zeta de alfa, que corresponde al parámetro que utilizamos en total la distribución normal, dada la media y dada la desviación de la distribución que vamos a utilizar. Muy bien. Ahora, debemos recordar algo, que este valor de Z está asociado al nivel de servicio de la organización. Es decir, a mayor nivel de servicio, mayor va a ser nuestro, digamos que mayor va a ser el valor de Z. Muy bien, cuando estamos en el promedio, el valor de Z es 0.
Si nos vamos al promedio, el valor de Z es 0. Sin embargo, a medida que empezamos a buscar un punto cada vez más a la derecha, el valor de Z va aumentando. Entonces, nuestro nivel de servicio está asociado al área que queremos cubrir en esta gráfica. Entonces, recordando nuestra gráfica, en nuestra tabla anterior, si yo quiero tener un nivel de servicio del 90%, entonces el Z que debemos utilizar es de 1.282. Si el Z es del 95%, debemos utilizar si el nivel de servicio es del 95%, nuestro Z es de 1.645. Si nuestro nivel de servicio es del 99%, nuestro Z es de 2.32. Estos valores los pueden sacar de las tablitas que normalmente han utilizado para la distribución normal. Muy bien. Entonces, ya de alguna forma tenemos la intuición de que nuestro punto de reorden en general, S minúscula, es igual a la demanda promedio por el lead time. Recuerden que la demanda ahorita era 100 diarias, el lead time eran 3, entonces dijeron que era 300, o bueno, yo asumo que dijeron, más un inventario de seguridad. ¿Listo? Que ese inventario de seguridad ya sabemos que depende de Z, pero también depende de la desviación. Y aquí hay algo importante, esta desviación no es la desviación diaria en general, esta es la desviación de la demanda durante el lead time. Así como este factor de acá no es el promedio de demanda día a día, sino que el promedio de la demanda durante el lead time, la desviación que debemos utilizar en esta fórmula corresponde a la desviación de la demanda durante el lead time. Muy bien, ahora, ¿cómo se calcula esta desviación de la demanda durante el lead time? En el ejemplo que veníamos trabajando, la demanda diaria era de 10 unidades, solo para recordar. La demanda diaria era igual a 10 unidades. Y habíamos dicho que el lead time era igual a 3 días. Entonces, ya sabemos que para el promedio es fácil. Para el promedio, calcular el promedio de los 3 días simplemente era, si cada día vendo en promedio 100, entonces el promedio de los 3 días es 300. Ahora, ¿cómo hacemos con la desviación? Para poder calcular la demanda agregada, la desviación de la demanda agregada durante los 3 días, debemos recordar el concepto de convolución un poco, donde la varianza, en general una varianza cuando estamos agregando términos, es igual a la suma de las varianzas individuales. Esto viene siendo la varianza de la demanda de cada día. Ahora, ocurre lo siguiente. En estos modelos que estamos trabajando asumimos que las distribuciones son estacionarias. Asumimos que los parámetros no están variando con respecto al tiempo. De tal manera que la varianza de la demanda la desviación de la demanda durante el lead time es igual a la suma de estas varianzas, sabiendo que estas varianzas son las mismas cada día. Como esta varianza no varía en general, esta expresión de acá es igual a L multiplicado por la varianza, donde L corresponde a nuestro lead time. Tenemos tres parámetros de varianza, entonces esto es 3 veces la varianza de un solo día. Entonces le sacamos la raíz para obtener la desviación estándar y en general vamos a tener que la desviación de la demanda durante el lead time es igual a la desviación de la demanda de solo un periodo de tiempo multiplicada por la raíz de L. Okay. Esta sería la fórmula para encontrar la desviación de la demanda durante el lead time. Muy bien. Vamos ahora a ver todas las fórmulas que requerimos. Estamos trabajando en cómo encontrar el cálculo del punto de reorden. En cuanto a la notación, ya todos saben que la D representa la demanda, L va a representar el lead time, Z es un factor de seguridad asociado al nivel de servicio que queremos ofrecer. Entre mayor nivel de servicio, mayor el valor de Z. Tenemos sigma, que es la desviación de la demanda, y sigma DL corresponde a la desviación de la demanda durante el lead time. Muy bien.
Aquí tenemos nuestra S minúscula o punto de reorden o inventario mínimo es igual a D por L. Recuerden que como lo vimos en la diapositiva anterior, esto corresponde a la demanda promedio durante el lead time, pero le sumamos el factor de seguridad, el safety stock. Ese factor de seguridad, como ya lo acabamos de discutir, es igual al Z de alfa, que este depende exclusivamente del nivel de servicio que queremos, multiplicado por la desviación de la demanda durante el lead time. Para calcularla, ya sabemos que la desviación de la demanda durante el lead time es igual a la desviación de un solo periodo de la demanda multiplicado por raíz de L. ¿Listo? Y de esa forma obtenemos esta desviación y podemos calcular el punto de reorden o el inventario mínimo. Ahora, hasta este punto, para todos es claro cómo calculamos S minúscula y cómo calculamos Q. Q lo trabajamos en la sección anterior y S minúscula lo acabamos de analizar en la diapositiva anterior. Ahora, algo importante, además de estimar los parámetros, es entender la mecánica de cómo funciona la política. Es decir, listo, ya calculé S, calculé Q, ahora cómo va a funcionar cómo la operacionalizamos en la organización. Muy bien, para eso vamos a analizar esta pequeña gráfica que tenemos del lado izquierdo, donde nuestro eje X corresponde al tiempo y en nuestro eje Y tenemos el inventario. Entonces, como la línea sólida, la línea continua constituye la posición de inventario y la línea punteada corresponde al inventario on hand. Recuerden la diferencia. El inventario on hand es lo que tengo en la bodega, lo que está disponible en mi organización. La posición de inventario es el on hand más lo que viene en camino menos lo que le debo a mi proveedor. Muy bien. Entonces, en esta gráfica debemos entender, bueno, que S minúscula es el punto de reorden, lo simbolizo como una línea. El inventario máximo en general va a ser S más Q. ¿Por qué? Porque recuerden que yo pido cuando mi inventario sea menor o igual, cuando mi posición de inventario sea menor o igual a S. Entonces, asumiendo que mi posición de inventario es igual a S, pedimos Q unidades. Es decir, en general la posición de inventario a lo sumo va a ser igual a S más Q. Eso es lo que estamos diciendo acá. Muy bien. Entonces, arrancando en un punto máximo S más Q, a medida que transcurre el tiempo nos están haciendo pedidos, nuestro inventario va decayendo, va decayendo, va decayendo. Aquí estoy asumiendo que desde el punto 0 no venía ningún pedido en camino, sino que mi posición de inventario era igual a Longhand en ese momento. Nuestro inventario sigue decayendo hasta que llegamos a este punto de tiempo acá, que estoy resaltando. Muy bien, ¿qué ocurre en este punto? Quiero que se den cuenta, por favor, que en este punto la posición de inventario se hace igual a nuestro punto de reorden o a nuestro inventario mínimo. Es decir, aquí es cuando se activa que debemos hacer un pedido. Nosotros en todo este periodo anterior veníamos revisando nuestra posición de inventario, pero como era mayor que nuestro S minúscula, no había que hacer un pedido. Pero cuando llegamos a un punto en que son iguales o menor, ahí es cuando la organización dice, bueno, momento, debemos realizar un pedido. Muy bien, ahora, ¿cuánto vamos a pedir? Para eso está Q. Por eso es que hablamos de una política SQ. Porque S nos dice cuándo pedimos y Q el cuánto vamos a pedir. Muy bien. Aquí ocurre algo que debemos tener bastante cuidado y es lo siguiente. Quiero que vean cómo a partir de este punto se diferencia la línea punteada y la línea continua. ¿Qué ocurre aquí? En este punto, una vez se hace el pedido, noten cómo la posición de inventario aumenta. ¿Por qué la posición de inventario está aumentando? Por una sencilla razón. Recuerden que la posición de inventario en general es igual a lo que tengo en hand más lo que viene en camino. Y como acabamos de hacer un pedido acá, por eso es que aumenta inmediatamente esa posición de inventario. Así sea que el producto no me haya llegado. El inventario que me refleja cuando el producto llega, ese es el inventario on hand. La posición no. La posición me refleja simplemente el inventario que hay en el sistema, incluyendo lo que está on hand más lo que viene en camino. Entonces noten cómo durante el lead time, es decir, en este punto acá, hacemos el pedido, empieza a contar el lead time y
nuestra posición, nuestro nivel de inventario on-hand, miren que el on-hand sigue cayendo. ¿Por qué? Porque no ha llegado el producto, no ha llegado el pedido. Entonces, una vez transcurrió el lead time, el pedido llegó y ya está disponible para ser utilizado. Cuando el pedido llega, nótese cómo inmediatamente la posición de inventario y el inventario on-hand se hacen iguales nuevamente. ¿Por qué? Porque en este punto que estoy marcando acá, ya no hay más pedidos en camino a la fecha. Solamente el inventario que está disponible es el on-hand, pero en el sistema no viene más nada en camino. La misma dinámica continúa. Aquí hay algo importante y quiero resaltarlo varias veces, y es que la decisión de cuándo pedir se marca en función de la posición de inventario y no de acuerdo al inventario on-hand. Entonces nótese cómo, listo, nuestro on-hand, nuestra posición de inventario sigue decayendo aquí, y cuando llega nuevamente a ser igual al punto de reorden, se hace un segundo pedido en este periodo de tiempo. Vamos a marcar que nuestro primer pedido se hizo en T1, nuestro segundo pedido se hizo en T2. Ok, entonces aquí en T2, nuevamente nuestra posición es igual al punto de reorden, igual o menor. Entonces le hacemos un pedido al proveedor que se va a demorar L días en llegar. Nótese que inmediatamente hacemos el pedido, nuestra posición aumenta porque ya hay un pedido que viene en camino. Mientras que nuestro inventario on-hand sigue bajando estos días. ¿Por qué? Porque se está consumiendo y no ha transcurrido el lead time. Es decir, el pedido viene en camino pero no ha llegado. Este on-hand aumenta es cuando el pedido ya llega a mi empresa y está disponible. ¿Listo? Y la dinámica continúa. Entonces, esta es la mecánica de cómo se analiza y cómo se implementa una política de inventario SQ. Primero estimamos los parámetros S y Q y posteriormente ya los utilizamos en el día a día para saber cuándo pedimos y cuánto pedimos de acuerdo a los valores de la posición de inventario. Ya sabemos que cuando la posición de inventario sea menor o igual al punto de reorden, hay que hacer un pedido inmediatamente. Entonces, en esta política SQ, la característica es que el tamaño de los pedidos es constante. Siempre pedimos Q unidades. ¿Listo? Y la nota que nunca deben olvidar es que los pedidos, como ya lo he mencionado por 3 veces aproximadamente, los pedidos se realizan evaluando la posición y no el inventario on-hand. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para utilizar nuestras fórmulas para ver la estimación de parámetros. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Bueno, un distribuidor administra un producto que tiene la siguiente información. Hay una demanda mensual de 12.000 unidades, tenemos una desviación estándar de 3.100 unidades calculada mensualmente. Tenemos que el lead time es igual a 1.5 meses. El costo del producto es 14 unidades monetarias por unidad. A, que recuerden que A es el costo de pedir, cada vez que hago un pedido en cuanto incurro es de 1.000 unidades monetarias. H o el holding cost es de 20% año. Entonces, como primera medida, queremos calcular los parámetros de la política SQ. Muy bien. Vamos a empezar con Q, que ustedes ya están acostumbrados, ya de la semana anterior aprendieron cómo estimar el valor de Q. Recuerdan que la fórmula es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la demanda en general anual multiplicada por A. Muy bien, aquí ocurre algo interesante. Quiero que vean y tengan mucho cuidado con esto. Miren que la demanda está dada en mes, pero el holding cost está por año. Recuerden lo que hablábamos la sesión pasada, que tanto H como la demanda deben tener la misma unidad de tiempo. Por esa razón, esta demanda la debemos multiplicar por 12 para poder tener el valor de la demanda anual. Esto nada más, esta digamos, distinción solamente la hacemos para Q. Cuando vamos a calcular puntos de reorden, no hay que tener tanto cuidado con eso, no es necesario. Muy bien, entonces la demanda en realidad que vamos a utilizar en la fórmula es 12.000. Mientras voy escribiendo esto, les cuento que está cayendo un aguacero. De pronto se escuchen los truenos en la grabación. Bueno, tenemos 12.000 por 12.
Y debes multiplicarlo por el valor de A, que es 1000 unidades monetarias. Todo esto lo debemos dividir por HC, donde H es el 20%, recuerden que utilizamos siempre el decimal, y C corresponde a 14 unidades monetarias. Muy bien, entonces Q, o la cantidad a pedir, en este caso particular, va a ser igual aproximadamente a 10.142 unidades. Esto es cuánto vamos a pedir cada vez que se hace un pedido. Muy bien. Ya tenemos Q. Ahora vamos a estimar S minúscula. Recuerden que S minúscula corresponde al punto de reorden. Entonces, para este punto de reorden, recuerden la fórmula, la voy a escribir brevemente aquí, es D por L más el inventario de seguridad del safety stock, que es igual a Z de alfa. Recuerden que el Z de alfa está asociado al nivel de servicio, multiplicado por la desviación de la demanda durante el lead time. Muy bien. Entonces nuestro punto de reorden en este caso particular va a ser igual a D por L. Entonces sabemos que la demanda mensual es de 12.000 unidades. L es 1.5 meses. Aquí hay que tener, bueno, el único cuidado es que si mi demanda aquí la tengo en meses, mi lead time también tiene que estar en meses. Si tuviese esta demanda en semanas, mi lead time sería en semanas. Hay que tener esos cuidados. Muy bien, como todo está en meses, entonces para el punto de reorden tenemos 1.5. Eso sí, el valor del punto de reorden al final va a ser el mismo. Lo importante es que tengamos consistencia en los valores que estamos ingresando a la fórmula. Entonces tenemos 12.000 por 1.5, eso es D por L, más, no, vamos a asumir que el nivel de servicio que la organización desea brindar es del 95%. Quizás ustedes quieran alguno mayor, válido. Entonces, si yo quiero ofrecer un nivel de servicio del 95%, el Z que se debe utilizar en ese caso es 1.645. Este es el valor de Z que me garantiza ese nivel de servicio. Muy bien. En cuanto a la desviación estándar, noten por favor que esta está calculada en base mensual y el lead time es 1.5 meses, es decir, mes y medio. Entonces, para calcular la desviación de la demanda durante el lead time, recuerden que es la desviación de la demanda multiplicado por raíz de L. Por esa razón voy a multiplicar aquí. Tendríamos 3100, que es la de un solo periodo, multiplicado por la raíz de 1.5, de acuerdo a la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores. Muy bien. Entonces, de esta manera, obtenemos el valor de S minúscula o del punto de reorden o del inventario mínimo, que para este caso particular es aproximadamente igual a 24.245 unidades. 24.245 unidades. Muy bien. Estas 24.245 unidades, ¿qué quiere decir? Básicamente, vamos a interpretar qué significa S y Q. Yo sé que este S es un punto de reorden. Lo que estamos diciendo es que cuando la posición de inventario sea menor o igual a 24.245 unidades, se debe hacer un pedido.
Si la posición de inventario es 25.000 unidades, perdón, no debo hacer un pedido porque está por encima del punto de reorden. Pero si nuestra posición de inventario fuese 24.000 unidades, como es inferior a nuestro punto de reorden, debemos hacer un pedido inmediatamente. ¿De cuánto? De 10.142 unidades, que es nuestro valor de Q. Entonces ya tenemos S y Q, que corresponden a los parámetros de la política. En el ejercicio que sigue, vamos a aprender un poco más de la mecánica de la política SQ. Para hacer eso, vamos a leerlo un poco. Dice, bueno, a continuación se prestan 15 periodos de demanda. Tenemos semana 1 a la semana 15. Tenemos la demanda semanal de cuánto fue. La idea es que, de acuerdo a los parámetros que estimamos en el ejercicio anterior, SQ, realicemos una simulación para determinar cuándo hay que pedir y cuándo hay que pedir, asumiendo que el inventario inicial en el periodo 0 es de 26.000 unidades. Muy bien, para hacer eso me voy a ir a Excel. Aquí tenemos nuestros parámetros que acabamos de estimar, nuestro Q, nuestro valor de S. Y nos vamos a la simulación de la política SQ. Muy bien, sabemos que esto es un parámetro dado, nos dijeron que el inventario inicial es 26.000, no viene pedidos en camino, es decir, que arrancamos, tanto nuestra posición como nuestro inventario ONHAN arranca en 26.000 unidades. Muy bien, en la semana 1 tenemos nuestro primer pedido, nuestros pedidos suman 1.500 unidades, por esa razón, tanto nuestra posición como nuestro inventario ONHAN disminuyen en 1.500 unidades. En la semana 1, después de la transacción, verificamos si hay que pedir o no. Es decir, revisamos la posición de inventario y la comparamos con el punto de reorden o el inventario mínimo. Nos damos cuenta que la posición está por encima del punto de reorden, es decir, que todavía en la semana 1 no hay que pedir. Muy bien, entonces continuamos a la semana 2, donde hay una demanda de 1.800 unidades y después de esas transacciones, nuestra posición y ONHAN son igual a 22.700 unidades. Entonces, para saber si hay que pedir o no, comparamos nuestra posición con el punto de reorden y nos damos cuenta que la posición de inventario está por debajo del punto de reorden. ¿Qué significa eso? Que debemos hacer un pedido. ¿De cuánto? De un valor igual a Q, es decir, de 10.142 unidades. Ese es el pedido que estamos haciendo en la semana 2. Muy bien. Ahora, lo estamos haciendo en la semana 2. La pregunta es, bueno, si lo hago en la semana 2, ¿cuándo me va a llegar? Recuerden que para este ejercicio, el lead time es 1.5 meses. 1.5 meses son igual aproximadamente a 6 semanas. Es decir, que si estamos haciendo un pedido en la semana 2, este pedido me debe llegar aproximadamente en la semana 8. Eso es lo que estamos diciendo. En la semana 8 debe estar llegando. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ya sabemos que en la siguiente semana, semana 3, miren que la posición se aumentó inmediatamente. A pesar de que no me ha llegado el pedido, ya lo hicimos. Entonces recuerden que la posición incluye on-hand más in-transit. Por esa razón, miren que la posición se aumentó inmediatamente. Por otro lado, el on-hand sigue cayendo. Estaba en 22.700 en el periodo 2. Ahora en la semana 3 es menor. ¿Por qué? Porque el pedido no ha llegado. El pedido viene en camino. Muy bien. Entonces, nuestra posición sigue cayendo, sigue cayendo. El on-hand sigue cayendo, no ha llegado. Pero en la semana 8 ya la posición aumenta. Y el on-hand también aumenta. Miren que se hacen iguales nuevamente. Pero ocurre algo. A pesar de que el pedido ya llegó, noten que la posición de inventario es menor que nuestro punto de reorden. Por esa razón es que se debe realizar un nuevo pedido de 10.142 unidades que corresponde a nuestro Q. Ya sabemos, aquí la dinámica se repite. Este pedido lo estamos haciendo en la semana 8, es decir, que nos va a llegar en 6 semanas, semana 14. Por otro lado, sabemos que en cuanto a la posición de inventario, ese pedido se refleja en la semana inmediatamente siguiente, es decir, en la semana 9, miren que la posición aumenta porque ya hay un pedido que viene en camino, mientras que el on-hand sigue cayendo. ¿Listo? Entonces, la dinámica continúa, pero lo importante aquí es que ustedes sean capaces, digamos, de entender la dinámica
de esta política de inventario. Bueno, ocurre lo siguiente. Lo que estamos haciendo ahora mismo realmente es una simulación en hoja de cálculo y su principal función es ver qué tan efectiva es la política. Es decir, me permite evaluar si esa política que estamos implementando, primero, permite que la empresa cumpla con los niveles de servicio deseados. Después de que yo termine mi simulación, podemos evaluar cuántos periodos me quedé sin producto, si de pronto ese punto de reorden no es el correcto de acuerdo a la demanda real. En fin, esta simulación en general nos permite evaluar la política antes de implementarla en la vida real. Entonces es un buen ejercicio que ahora mismo lo utilizamos con efectos académicos para entender la dinámica y la mecánica de las políticas. Sin embargo, también quiero que lo vean como una herramienta valiosa al momento de evaluar la política que estén utilizando. Ok, entonces de esa manera es que, digamos, simulamos el comportamiento de nuestra política SQ. Muy bien, continuamos con la política SS o la política de mínimos y máximos. Para esta política, el parámetro de S minúscula o el mínimo es igual que el punto de reorden, lo vamos a estimar de la misma forma. La única diferencia es S mayúscula. Ahora, S mayúscula, ¿cómo la vamos a estimar? La vamos a estimar como S minúscula o el punto de reorden más Q. Este Q es el mismo de Q que hemos estimado en los ejercicios anteriores. Es simplemente la suma de los dos, me da S mayúscula. Ahora, ¿qué cambia en esta política? Lo único que cambia es que cuando la posición de inventario sea menor o igual a S, voy a hacer un pedido de igual forma que en la política anterior, pero recuerden que en la política anterior siempre pedíamos Q. Aquí no. Aquí vamos a hacer un pedido igual a la diferencia de S mayúscula y la posición de inventario al momento de hacer el pedido. Es decir, ese pedido en magnitud va a ser algo equivalente a Q, pero no siempre va a ser igual a Q. Aquí el tamaño del pedido es variable, mientras que en ese Q el tamaño del pedido era constante. Entonces, si repasamos la gráfica, es similar. La única diferencia, repito, es en el pedido, no en el cuándo pido, sino en el tamaño del pedido. Entonces tenemos nuestro eje X es el tiempo nuevamente, nuestro eje Y es inventario, S minúscula punto de reorden, S mayúscula inventario máximo o inventario objetivo, también lo conocen algunos autores. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro inventario va cayendo, la posición va cayendo, y cuando la posición de inventario es menor o igual a S, hacemos un pedido. No necesariamente de Q, sino que este pedido va a ser igual a la diferencia entre S mayúscula menos la posición de inventario al momento de hacer el pedido. Y la dinámica de la llegada es exactamente la misma. Mientras que una vez hago el pedido, la posición de inventario aumenta inmediatamente, el inventario on-hand sigue cayendo hasta que transcurre el lead time, llegó el producto, se suma a mi on-hand de tal manera que el on-hand y la posición se igualan nuevamente y continúa la dinámica. La única diferencia aquí, repito, es que el tamaño de los pedidos es variable. Ahora, alguien se puede decir, bueno, entonces, ¿para qué esa diferencia entre SQ y SS? Bueno, una diferencia desde el punto de vista práctico es la siguiente. En estas gráficas son muy teóricas las que les estoy mostrando, pero en la vida real estas gráficas se comportan un poco más así, como tienen un comportamiento irregular debido a que la demanda no se conoce. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando llego a este punto, quizás cuando detecto que debo pedir, no se da exactamente en el valor de S. Imagínense que tengo mi posición S más 1, S minúscula más 1, y de repente un cliente me hace un pedido grande y cae bastante la posición de inventario. Entonces, ¿para qué es bueno SS? SS es bueno cuando hay un pedido, por ejemplo, inesperado, de alta magnitud. La política de SS me permite recuperarme de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque cuando hago el pedido, yo pido la diferencia entre la posición de inventario actual y el inventario objetivo, mientras que en SQ siempre pido lo mismo. Entonces, SS en general me permite recuperarme de una forma más rápida ante pedidos inesperados. ¿Listo? Esa es quizás desde el punto de vista práctico, el plus que nos da SS.
Muy bien, entonces este ejercicio 3 lo van a hacer a manera de asignación. Les voy a dar igual a manera práctica, les voy a facilitar un archivo donde está la simulación de este ejercicio 3. La intención básicamente es que calculen los parámetros de la política SS y utilizando la tablita del ejercicio 2 simulen esa política SS de acuerdo a esa demanda. ¿Listo? Esa es, no es tarea, es simplemente una para que hagan práctica de la semana. Entonces, nuestras conclusiones importantes. Bueno, primero, recordar el inventario de seguridad que nos permite enfrentar la demanda durante la incertidumbre, nos permite enfrentar la incertidumbre de la demanda, ese inventario de seguridad. Recuerden que se compone de dos factores, del nivel de servicio que queremos ofrecer y también de la desviación estándar de la demanda. Por otro lado, lo que esperamos es, cuando diseñamos un punto de reorden, es garantizar de que se cumpla con la demanda durante el lead time. Por eso es que se tienen fundamentalmente dos factores. Se tiene la demanda promedio durante el lead time y el inventario de seguridad. A manera de conclusión de esta presentación, recordarles las dos políticas que trabajamos, SS y SQ. Digamos que son muy parecidas en cuanto a la estimación de sus parámetros. En cuanto a su implementación, también son un poco parecidas. Lo único que cambia es el tamaño de pedido. Mientras que en SQ el pedido es constante, en SS el tamaño de pedido es variable. Muy bien. En cuanto a nuestro glosario, agregamos una nueva palabra. Vamos a hablar del backlog cuando nos hacemos referencia a los pedidos pendientes, pedidos que no se han despachado aún, lo que le debemos al cliente. Listo. Estas otras ya las hemos discutido previamente. Yo creo que esto es todo por hoy entonces. Estén atentos a la asignación de la semana y nos vemos en la próxima semana. Que estén muy bien, muchachos.